Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. En pocos días, alrededor de 10 días, tendremos la segunda vuelta en la Argentina, la cual es fundamental para el futuro de esta nación hermana, pero también para todos los países vecinos y sudamericanos. Conversaremos con una gran experta en el análisis político, en estrategia electoral. Me refiero a Ana Iparraguirre, quien tiene un máster en gestión pública de George Washington University y se licenció en Ciencias Políticas por la Universidad de San Andrés. Tiene más de 2 décadas de experiencia en el diseño de estrategias basadas en datos para políticos, organizaciones y empresas. Ha asesorado a candidatos, políticos, empresas y ONGs en América Latina y los Estados Unidos y ha dirigido proyectos de investigación para campañas presidenciales, de gobernadores y de alcaldes en una docena de países de la región. Ana, te agradezco muchísimo por darte un tiempito para conversar con nosotros en este espacio. Hola Oscar, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Ana, queríamos primero consultarte, sé que es la pregunta que te han hecho mucho en tus apariciones en los medios de comunicación. Bueno, ¿qué pasó entre las PASO y la primera vuelta, donde parece que en las PASO gana Milei, en la segunda vuelta gana Massa? ¿Y cuánto eso sienta las bases para la definición en el balotaje? Ujú. Bueno, lo primero es que pasó mucho entre las PASO y la primera vuelta. Para darte una idea, 40% de las personas votaron diferente en las PASO que en la primera vuelta electoral. 40%, eso es un montón. 4 de cada 10 personas cambiaron su voto. Además de ello, se incorporaron muchos nuevos votantes. La participación pasó del 74 a casi el 80%. Eso es una gran cantidad de nuevos votantes que impactaron en el voto. Argentina está en un periodo donde la gran mayoría, más de 2 tercios de la gente, quieren un cambio, pero no está definido cuál es el cambio que quieren. En ese contexto, el voto de la oposición terminó dividido entre Milei, que se llevó un 30%, y Patricia Bullrich, que se llevó un 24%, y por otro lado, el peronismo, que logró aglutinar toda su base electoral, y Massa hizo un gran crecimiento entre la PASO y la elección general, pero ojo que ese crecimiento está en línea con los números históricos del peronismo. Él sacó 37 puntos, que es exactamente lo mismo que en el 2015 Scioli había sacado en una primera vuelta. Por supuesto, el contexto económico es mucho peor en este momento que lo que había sido en el 2015 para Scioli, pero para poner ese número en perspectiva, es el número histórico del peronismo. Así que y del peronismo, en ese momento con Scioli estaba dividido porque Massa estaba yendo afuera del peronismo, o sea que un 37 para el peronismo unificado no es un número glorioso. Eh, Así que me parece que lo que hay que ver es, bueno, qué pasa ahora en la segunda vuelta, donde vamos a una elección muy disputada y podemos hablar más de eso. Pero en principio te diría que fue una elección donde se incorporaron muchos nuevos votantes a la elección, el peronismo movilizó a sus bases y la oposición se encontraba dividida entre dos opciones electorales. Y vamos a la segunda vuelta y como vos explicabas en alguna de tus entrevistas, lo importante es entender, bueno, cómo van a votar estas personas que en la primera vuelta votaron por otras personas y quizás no simpatizan con quienes han pasado al balotaje. ¿Cómo crees que se van a dar estas definiciones? ¿Cuáles son los principales factores que van a influir en la decisión del voto final de esta otra parte del electorado que no apoyó a los dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta? Bueno, vos sabés que una segunda vuelta es un juego de suma cero, ¿no? Lo que gana uno lo pierde el otro, porque hay solo dos opciones electorales. Lo que sabemos es que los votos que están disponibles no hay mucho nuevo votante porque la participación ya estuvo en un 80%. De hecho, hay que ver si no baja la participación en la próxima elección. Esa es una de las grandes incógnitas y ya podemos hablar un poco de esas incógnitas que tenemos de cara a la elección, pero en principio es todo un juego de suma cero, le tenés que sacar a uno para poder sumir. ¿Y qué es lo que hay disponible? Bueno, lo que está disponible son el 24% de los votantes de Patricia Bullrich y el porcentaje del casi 7% de votantes de Schiaretti, que hizo una gran elección para el gobernador, donde duplicó prácticamente sus votos entre la PASO y la elección general. Ese es el pool de votos disponibles. Bueno, hoy pareciera que esos votos benefician más a Milei que a Massa. La pregunta es cuánto de los votos de Patricia Bullrich va a consolidar.
Hay encuestas que lo estiman en 2/3, otras que lo estiman en un 80%, y los votos de Schiaretti pareciera que están un poquito más divididos entre los dos candidatos, 40-40, algunos dicen 60 a favor de Milei, 40 a favor de Massa, y últimamente Schiaretti tuiteó en estas últimas semanas mensajes muy fuertes en contra de Massa, ¿no? Tratando sin romper la neutralidad, yo creo que dándole claros indicios a sus votantes de que el camino era más Milei que Massa. Me parece que esas son algunas de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos la transferencia de votos y cómo se van a mover estos votantes entre la elección general y la primera vuelta y la segunda vuelta que tenemos ahora en unas semanas. Mencionabas algo que me llamó mucho la atención y me parece muy interesante, que hay varias incógnitas flotando que seguramente la segunda vuelta nos responderá. ¿Cuáles son aquellas principales interrogantes que plantearía? Bueno, lo primero es que esta es una elección donde los votantes disponibles que recién te describía no van a votar a su candidato favorito, porque su candidato favorito ya no está más en la elección. Entonces tienen que conformarse entre elegir alguna de las dos opciones a las que ya alguna vez, por alguna razón, les dijeron que no. Entonces, en este sentido, la campaña se transforma en un juego de el mal menor. ¿Cuál de los dos es menos malo para estos votantes y se lo pueden tragar con mayor facilidad? Eso hace que sea una campaña mucho más agresiva, de mucho mayor contraste entre los dos candidatos, y creo que tenemos 3 instancias para mirar con mucho detenimiento a ver qué pasa. La primera es este domingo, va a haber un debate presidencial. Este debate presidencial va a ser mucho menos estructurado que los anteriores, por lo tanto, mayor riesgo para los dos candidatos y mayor posibilidad de generar movimientos. Los dos debates anteriores tuvieron un rating de 40 puntos, algo similar a lo que suele tener un partido de la selección argentina, así que un rating muy alto. El segundo punto que me parece que tenemos que mirar es qué pasa con la participación. Estos votantes que no están satisfechos con las opciones que tienen disponibles, ¿van a ir a votar o no? Además de eso, es un fin de semana largo con un feriado en Argentina donde mucha gente puede estar lejos de su domicilio y por lo tanto no ir a votar. Eso debería perjudicar más a Javier Milei porque es un electorado de mayores ingresos el que se traslada durante los fines de semana largos. Y el tercer punto tiene que ver con la fiscalización. ¿Qué pasa con la fiscalización? Massa claramente hizo un cambio dramático entre la PASO y la elección general con sus fiscales. Podés mirar en lugares donde tuvo un crecimiento enorme. Javier Milei no tuvo la ayuda que había tenido del peronismo en la PASO, no la tuvo en la elección general. Pero ojo, hay que ver si la estructura del peronismo vuelve a jugar igual en esta elección general o si ahora que ya se repartieron los cargos a diputados, a senadores, a gobernadores, a concejales, porque todo eso se repartió en la primera vuelta y ahora solo se juega la presidencia, si estos líderes locales, estos caudillos locales vuelven a ponerse la camiseta de Massa o no. Ana, y hablando de incógnitas en el mundo entero, se pregunta, bueno, ¿qué pasa con la crisis económica? Porque normalmente se supondría que el ministro de Economía de un gobierno que está en medio de una crisis económica no tendría mayores opciones, pero el señor Massa acaba de ganar la primera vuelta y, bueno, no hay análisis que lo deje fuera de opciones para incluso llegar a ser presidente. ¿Qué está pasando, no sé, en la mentalidad o en el ambiente del pueblo argentino con relación a la crisis económica y sus opciones electorales? Bueno, claramente, como te decía, con la crisis económica que hay, el electorado argentino está muy frustrado y me parece que eso es lo que hizo que un personaje como Javier Milei termine estando como una opción electoral, ¿no? Un cambio muy radical, muy diferente a lo que en Argentina estamos acostumbrados. Entonces, me parece que eso es reflejo de la frustración que tienen los argentinos. En segundo lugar, te diría que estamos en un escenario donde el peronismo está unificado y la oposición está dividida. Históricamente en Argentina ese sería un escenario de muerte para la oposición y sin embargo la oposición está no solo siendo competitiva, sino cuando vos mirás todos los votos que no votaron por la opción oficialista, son claramente una mayoría. Ahora, habiendo entrado en una segunda vuelta,
empiezan a jugarse otras variables, ¿no? Sobre todo cuando el candidato es un candidato como Javier Milei, que genera tantos resquemores, genera tanto miedo, genera tanta incertidumbre. Es algo nunca probado para los argentinos. Entonces, que Javier Milei haya quedado como el candidato más votado, como una alternativa al peronismo, es reflejo de la insatisfacción y del enojo que hay en la sociedad, y al mismo tiempo es la razón por la cual Massa sigue siendo competitivo, porque la opción que quedó enfrente es una opción demasiado radicalizada para muchos argentinos. A Massa no le está haciendo fácil, ¿no? Explicar qué es lo que él va a hacer económicamente hacia adelante. De hecho, esta semana él dijo que su ministro de Economía iba a ser alguien de la oposición, veremos si lo cumple, pero eso es casi como atarse de pies y manos, ¿no? Para un presidente en Argentina decir que va a poner un ministro de Economía de la oposición. Y eso me parece que es reflejo de la desconfianza que generan sus políticas económicas en el electorado que tiene que convencer. He leído, coincidentemente con lo que mencionabas, algunos análisis que dicen que al final el electorado argentino tiene que elegir entre el miedo y el rechazo, quizás el miedo que sienten al cambio desconocido que puede representar el señor Milei, o el rechazo que sienten a lo que ya conocen que es el kirchnerismo, el peronismo que representa el señor Massa. ¿Compartís este análisis? ¿Cómo crees que son, cuáles van a ser los principales elementos que van a terminar decidiendo en el minuto final el voto de aquellos que tienen que venir de opciones anteriores a elegir entre las dos actuales? Definitivamente, Alconada creo que publicó un artículo que me parece que dice que hay que elegir entre Frankenstein y Godzilla o una cosa así. Así que en línea con lo que vos recién me decías. Eh, el electorado se va a definir a último momento, pero a último momento. No es un decir. En las PASO fueron las últimas 2 o 3 semanas donde la gente fue tomando una decisión. En la primera vuelta, en la elección general, fueron los últimos 3 o 4 días cuando Massa pasó al frente de Javier Milei, y yo creo que vamos a ver algo muy parecido ahora en la segunda vuelta, donde van a ser los últimos días donde la gente va a tomar la decisión. Todavía estamos en una instancia donde los votantes están tratando de procesar el resultado electoral y aceptar que estas son las dos opciones que les quedaron disponibles para los próximos 4 años de la Argentina, y creo que ese cambio se va a dar a último momento. ¿Qué es lo que finalmente los va a mover? Bueno, yo creo que en gran medida va a ser el bolsillo y cómo que llegue su bolsillo a ese momento. La semana pasada hubo desabastecimiento de combustibles, lo cual en los números le pegó a Massa. Veremos si hay o no una crisis similar, y después quién infunda más miedo, ¿no? Entre estos votantes objetivos, y los dos están tratando de hacer esto. Javier Milei está presentando una campaña de cambio-continuidad, donde dice claramente, si vos votás por Sergio Massa, estás votando por 4 años que van a ser más de lo mismo, y más de lo mismo es algo terrible para muchos argentinos, y Sergio Massa está diciendo que no podemos saltar al vacío y tratando de darle a los argentinos todos los reaseguros posibles para que no peguen el salto y voten por una continuidad de Sergio Massa. Y en el medio escondió a Cristina Kirchner, escondió a nuestro presidente que nadie sabe dónde está, hace ya casi un año que está de sabático, y me parece que esa es la disyuntiva que va a haber, ¿no? Al final a la gente le da más miedo Milei o más miedo 4 años de lo mismo. Ana, y ambos candidatos están moderando sus discursos, seguramente en la búsqueda de lo que se llama o se denomina el voto del centro. ¿Crees que esto les va a funcionar o le va a funcionar más a uno o a otro? ¿Hay alguien que tenga, alguno de los dos tenga más credibilidad con este propósito? Bueno, los dos están haciendo lo que vos bien decís, ¿no? La teoría del votante mediano, típico proceso de una segunda vuelta electoral, que además tiene más sentido porque como ya no queda nadie a los extremos, no se le pueden escapar los votos hacia los extremos. Así que como tus votantes no tienen a dónde irte, vos tenés que correrte hacia el medio. La distancia entre el Massa y el centro político, la distancia discursiva es mucho menor. La distancia entre Milei, su discurso anterior, y el centro es mucho mayor. El camino que él tiene que recorrer para llegar al centro es mucho más largo que el que tiene que recorrer Sergio Massa. Pero al mismo tiempo, Sergio Massa en ese
pedacito chiquito que tiene que recorrer tiene una credibilidad mucho menor que la que puede tener Milei recorriendo un camino mucho más largo que le falta para llegar al centro. Así que te diría, los dos están tratando de hacer lo mismo, eso es evidente, le están hablando al mismo electorado porque es el mismo electorado el que está disponible. Y uno tiene la distancia más larga, el otro la tiene un poquito más corta, pero también hay una diferencia importante en la credibilidad que tiene cada uno para hacer ese recorrido. Ana, y una última pregunta, ya algo más general con tu experiencia, tu conocimiento, tu práctica profesional. Se habla mucho que las encuestas están fallando, no solo en la Argentina, sino en casi todos los procesos electorales que se han venido dando, por lo menos en nuestra región. ¿Compartís esta apreciación o cuál sería la causa sobre esta aparente falla, por así decir, de las encuestas que no logran acertar? ¿O si la compartís o cuál es tu percepción? Sí, definitivamente hay un problema ahí con las encuestas que no es insalvable. Hay países, digamos, en Estados Unidos los salvaron y mejoraron un montón las encuestas después de los desafíos que habían tenido en el 2016, implementaron varios cambios estratégicos. Pero déjame que vuelvo a por qué es que están fallando. Y la razón principal por la que están fallando es porque nuestras sociedades cambiaron. Hoy ya es imposible, vos sabés que las encuestas se basan en la ley de los grandes números, ¿no? Que dice que todos tienen que tener la misma probabilidad de ser encuestados. Pero hoy vos no tenés ningún método que te garantice que todos tienen la misma probabilidad de ser encuestados, porque si vas a hacer encuestas presenciales, hay barrios a los que no puedes entrar porque no son seguros, o hay barrios que son muy ricos y tampoco vas a poder entrar a hacer encuestar. Si vos la haces telefónica, hay gente que no te va a atender el teléfono, que no te puede atender el teléfono o que no tiene crédito en el celular para atenderte el teléfono. Si la haces online, lo mismo, hay gente que no está online. Entonces, el principio estadístico atrás de las encuestas se quebró. Habiendo dicho eso, hay formas de salvarlo, como por ejemplo encuestar con muestras hechas a través del padrón electoral que se hace en Estados Unidos y funciona muy bien. Y además de eso está el ajuste por voto anterior. Con eso voy a hacer la aclaración de que en la primera vuelta electoral las encuestas fueron muchísimo más precisas de lo que habían sido en la PASO, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenían una variable donde anclar sus resultados, que era el voto reciente de las PASO. Así que definitivamente hay mucho camino por recorrer. La buena noticia me parece es que hay algunas técnicas que se implementaron en otros países que funcionaron bien y que se podrían replicar en muchos de nuestros países. Ana, te agradezco muchísimo por la generosidad de compartir tu análisis con nosotros y vamos a estar siguiendo siempre tus opiniones en los distintos medios de comunicación argentinos en los cuales participas frecuentemente. Muchas gracias. A vos, Oscar, un placer y muchas gracias por la invitación. Gracias.